7 de la mañana con 18 minutos y como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buenos días, ministro. Gracias por su presencia el día de hoy aquí. Cuéntanos un poco y como antecedentes, en primera instancia, ¿qué fue lo que se cerró en las mesas de diálogo con las organizaciones sociales respecto al subsidio de combustibles? Gracias, Andrea. Yo creo que lo más rescatable de todo el proceso de los 90 días de diálogo fue el diálogo mismo. Haber podido sentarnos con las organizaciones sociales durante 90 días, 18 sesiones, más de 150 horas de trabajo, comisiones técnicas, especialmente en esta primera mesa de focalización de combustibles, que fue la primera en instalarse el día 13 de julio y cerramos el día 14 de octubre. Yo creo que ese ejercicio democrático, inclusivo, ha sido muy importante para todos los ecuatorianos. Y efectivamente, aquí hay un dato especial, ¿no? Y quizás muchas personas no lo conocen, pero justo a los 90 días, el día 13 de octubre, cerramos con un no acuerdo con las organizaciones sociales, aunque sí teníamos acuerdos. Aquí, de último momento, hubo una postura de el todo o nada, es decir, o me apruebas todo o no aprobamos nada, que era ajeno a la metodología y al espíritu con el cual se había trabajado con ellos mismos durante 90 días. El gobierno serio, responsable, no se dio ante cierto tipo de exigencias de último momento. ¿Ante qué específicamente? Bueno, específicamente ellos querían que se libere por completo el precio o el subsidio de los combustibles para sectores como el atunero y el camaronero, cuando dichos sectores no habían sido, primero, ni invitados a las mesas. Segundo, el gobierno nacional tiene que mantener mesas de diálogo con ellos de manera directa para poder analizar sus estructuras de costos, su sector que está vulnerable y bueno, todos los detalles acerca de ese sector para ver qué oportunidades existen, si es que existen, en el caso de ahorrar el subsidio de los combustibles. Entonces, ministro, perdón, pero esta exigencia, usted dice ellos, ¿eran las tres organizaciones o una en particular? Buena pregunta, Lautaro. Sí, específicamente fue la CONAIE. Justo la mañana del día 13 yo tuve una conversación con Gary Espinosa de la FENOCIN y él está totalmente de acuerdo en que el gobierno nacional tiene que atender estas otras necesidades con los sectores respectivos. Y es lo lógico, ¿no? Nosotros como funcionarios del gobierno no tenemos toda la información sobre esos sectores, hay diferentes realidades y asimismo las organizaciones sociales no tienen esa capacidad ni esa cantidad de información. Consecuentemente, hay que conversar con estos sectores y con otros más. Pero entonces, denos un poco más de detalles de cómo fue, porque, a ver, la CONAIE dice, no, nosotros queremos todo, y ustedes parecía en ese momento que se caía, entonces la mesa, lo que conocíamos nosotros es que no iba a haber acuerdo. ¿Cómo lograron convencer o dialogar y quedar en un consenso de no? Nuevamente yo creo que aquí primó la lógica y mi papá decía de jovencito que la lógica no requiere fuerza. Y ese día lamentablemente firmamos un acta de no acuerdo que al día siguiente, el día viernes 14 durante la mañana, ya en mesas de diálogo separadas, de la mesa de coordinación sobre todo, ellos recapacitaron en este sentido y ciertamente, como teníamos acuerdos, dijeron, pues bueno, redactemos el acta nuevamente. Entonces, nos instalamos nuevamente el día viernes a la 1 de la tarde y durante 3 horas y media redactamos la nueva acta y pusimos los acuerdos, también pusimos los desacuerdos y los temas no tratados. Y en ese sentdo firmamos ese documento que ya marca un inicio a un nuevo proceso. Yo no quiero indicar esto, no creo que con las mesas de diálogo se terminó todo. Es todo lo contrario, recién empieza un proceso importante que el gobierno nacional tiene que llevar adelante. Terminó de abrazo con ISA. ¿Perdón? Terminó de abrazo con Leonidas Issa. Mira, es simpático lo que me dices. Leonidas Issa no estuvo en el cierre de nuestra mesa. No estuvo en la última sesión de cierre de nuestra mesa. No. Él tenía un delegado a quien de manera jocosa le dije, bueno, nos vamos a tomar una foto. Y me dijo, no me tomo foto. Le digo, bueno, la próxima, ¿no? Entonces, no hay problema. Muy bien, y ahora entrando en materia, más allá de lo que ha ocurrido, ministro, ¿cuáles fueron entonces los acuerdos y cuándo se empieza ya a implementar? Que es, entiendo ahora, el pedido de las organizaciones sociales. Muy bien. Tenemos 4 acuerdos realmente. Algunos agrupan ciertos puntos, podrían ser más, ¿no? Pero en este momento los agrupamos en 4 acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el primer acuerdo son enunciados generales y ahí tenemos 7 enunciados generales.
temas muy importantes que marcan o rayan la cancha, como por ejemplo, de que se tiene que implementar, el número 4, se tienen que implementar sistemas y plataformas inteligentes para el cobro diferenciado de los precios de los combustibles bajo principios de transparencia, ¿no? Por ejemplo, prohibir la liberación de los precios de los combustibles hoy, obviamente, este es un costo para todos los ecuatorianos que este año va a representar 4.000 millones de dólares. Por cierto, aquí hay algo importante. Nosotros pagamos eso. Y cuando no hay dinero, el gobierno ecuatoriano tiene que salir y prestar más dinero para poder pagar estos 4.000 millones de dólares. Entonces, nos cuesta de una u de otra manera. Aquí lo interesante es algo que durante los 90 días de diálogo nosotros identificamos tanto con las organizaciones sociales, que los 4.000 millones de dólares de este año que se destina, que es el costo del subsidio, no llega a las personas que realmente lo necesitan, porque en nuestro país tenemos un subsidio generalizado, es decir, todos recibimos el subsidio, ¿no? Y existimos personas que podemos pagar un poquito más. Entonces, todo el esfuerzo de la focalización es un trabajo, un esfuerzo ético en primer lugar, consciente como ecuatorianos de que ese tipo de desperdicios no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo muchos de esos dineros pueden ser utilizados para atender necesidades sociales que son reclamadas por los mismos organizaciones sociales. Así es. Y en este acuerdo mismo ya se definió qué sistema va a operar para poder focalizar los subsidios. Entendemos que ya incluso, digamos, habrían ciertas categorías para los que sí recibirían el subsidio y los que no. Voy a enunciar rápidamente, Andrea, ¿no? los acuerdos de manera general. Primero los enunciados generales, que son 7. Luego, los criterios de exclusión del subsidio para el sector automotriz, ¿no? En eso tenemos 5 criterios de exclusión, sobre todo en vehículos de un cilindraje mayor, ¿no? Entre otros. Y de ahí tenemos el tercer acuerdo, sector de las otras pesquerías. En ese sentido se mantiene para un sector importante de otras pesquerías. Y finalmente un acuerdo que es los combustibles futuros, en el sentido de que mientras se tenga el subsidio al diésel y a la gasolina extra y existan vehículos que consumen estos combustibles, pues va a existir el... Ahora, ministro, volvamos al tema de la exclusión. Despejemos una duda que tiene la población. El 25% de vehículos no tendrían ya el subsidio, ¿no? Lo que se pregunta a la gente es cómo entonces se va a aplicar específicamente este criterio de decir, ok, mi auto es de tal rango, yo no debo pagar el subsidio, voy a la gasolinera, ¿cómo van a saber que yo no tengo que pagarlo o que sí? Lautaro, uno de los temas no tratados, porque no nos dio el tiempo realmente, fue la metodología o la implementación. Y yo creo que así hubiéramos tratado ese tema, no creo que hubiéramos llegado a ningún tipo de acuerdo, porque la verdad es que es un tema muy tecnológico, ¿no? En este momento usted va a la gasolinera y con la placa ya el sistema le dice, le facturo o no. Sí. ¿Okay? Existen metodologías, existe tecnología en otros países que puede permitir este tipo de focalización acertada. Quizás un tag o un chip como el mismo que usted utiliza para pasar el peaje, por ejemplo, bajo esquemas de free flow o de flujo continuo, ¿no? Puede servir. Hay sistemas que se aplican para, por ejemplo, controlar pesos y medidas que van en la misma línea. Entonces, pero nuevamente, la entidad rectora de este tema, por constitución y por ley, que en este caso sería Petroecuador, es la que debería implementar y buscar las mejores alternativas para la implementación de los sistemas de control para poder focalizar los combustibles. Pero eso va a requerir entonces una inversión. ¿Ese presupuesto de dónde saldría para contratar y comprar este tema de aparatos tecnológicos que usted nos menciona? Sí. Cada día la tecnología nos sorprende, ¿no? No es realmente una inversión tan grande. Y ciertamente la manera o la oportunidad que tenemos de iniciar un proceso de focalización con estos criterios que aplicarían más o menos al 15% de todo el subsidio de los combustibles, porque estamos hablando de una parte pequeña de vehículos privados, no se ha tocado aquí el transporte pesado, el transporte de pasajeros, tampoco los taxis, tampoco se ha tocado el gas de uso doméstico, se tocará en su momento los diferentes sectores industriales, uno a uno, el Ministerio de la Producción, entre otros. Entonces, aquí nuevamente inicia un proceso muy importante que nos va a permitir en su momento
este ahorro, esta reducción en el costo del subsidio a nivel nacional. ¿Para cuándo se tiene previsto entonces que ya se empiece a implementar este acuerdo pues que se ha generado? Hoy, luego de la firma de esta acta, que tiene estos criterios, básicamente lo que iniciamos junto con los 218 acuerdos que hemos alcanzado con las organizaciones sociales es un proceso primero de coordinación, es decir, todas las instituciones del Estado se tienen que reunir para ver los 218 acuerdos y ver cuáles son de inmediata realización o implementación, 90 días, 180 días y hasta un año plazo. Se catalogan, se van a coordinar y en ese momento empezamos el proceso de implementación. La implementación de este tipo de proceso de focalización necesariamente va a tener un piloto, es decir, vamos a tener que elegir ciertas gasolineras, provincias, etcétera, para hacer un piloto y probar los sistemas que mejor convengan y la tecnología necesaria para poder focalizar los combustibles. Luego que esté eso saneado, bien funcionando de manera correcta, se podrá escalar y ampliar a todo el territorio. ¿Creen ustedes que el proceso de focalización específicamente duraría, por ejemplo, un año o creen que en menos tiempo ya se puede implementar en el Ecuador? Es necesario hacerlo lo antes posible, porque cada día nos cuesta más dinero, pero en ese sentido yo creo que Petroecuador, todas las organizaciones del Estado van a trabajar de manera prolija, muy rápido para poder lograr. ¿Iniciaríamos en enero tal vez ya con implementación? No me adelantaría, enero es muy complicado, estamos en ya casi fines de año, procesos contractuales inclusive para cosas pequeñas son muy difíciles. Yo pensaría que podría estar finales del primer trimestre, quizás necesariamente en el primer semestre, ¿no? Pero todo dependerá del ente rector. Siempre se han recibido propuestas sobre la tecnología que existe en otros países y ellos sabrán, obviamente, como técnicos, elegir el mejor sistema que sea conveniente para los ecuatorianos. Pero de parte de las organizaciones sociales no se puso un plazo máximo, no hay un límite. Dentro del acuerdo no es que se dice o hasta tal fecha o si no otra vez hay que sentarse a hablar. Nosotros, Lautaro, nosotros rompimos muchísimos paradigmas durante los 90 días. Comenzamos con una posición de las organizaciones sociales en el sentido de que el subsidio no existe. O sea, imagínate comenzar con ese tipo de posición. De ahí a llegar a tener acuerdos sobre criterios de exclusión, cosa que no ha pasado en los últimos 30 o 40 años. Yo creo que el progreso ha sido inmenso, ¿no es cierto? Y eso también ha limado una serie de condiciones, o diría yo, sentido de intransigencia hasta cierto punto, de poner condiciones y decir, bueno, vas a tener que implementar esto en 90 días, o en 60 días o en 180 días. No creo que es así. De hecho, no se hizo y ahora dependeremos, obviamente, de la institución a cargo de este tema para que lo implemente. Ahora, usted mencionó el tema de los atuneros, de otras industrias. El propio ISA lo ha dicho públicamente. Van a negociar, van a sentarse a conversar y a dialogar, a ver si también estas medidas de exclusión aplican a otros sectores. Tú tienes, el año pasado, el subsidio a los combustibles generó un costo al Estado, a todos nosotros, de 2.194 millones. Y este año, por el incremento en el precio del petróleo, porque cada vez que sube, pues pagamos más, eso puede ascender a 4.000 millones de dólares. Tú tienes 4.000 millones de oportunidades para poder hacer una reducción que beneficie a los bolsillos de los ecuatorianos. ¿Pero y los demás sectores entonces? ¿No? Creo que sí. Dentro de esos 4.000 millones están los otros sectores. Y cada uno tendrá que ser analizado de manera individual. ¿Por qué? Porque hay diferentes realidades. Imagínate, la flota atunera, por ejemplo, tiene alrededor de 106 barcos atuneros. Unos muy grandes, con gran autonomía, que pueden ir a pescar más lejos, que tienen motores eficientes, y otros de la flota existente, que tienen motores de otra generación, son diferentes realidades. Entonces, aquí lo importante es que el gobierno en encuentro siempre está abierto al diálogo con cada uno de ellos para poder analizar las mejores alternativas que generen o que mantengan la generación de empleo en esos sectores, ¿no es cierto? Pero que también nos lleve hacia reducir este costo tan grande para los ecuatorianos. Ministro, ya algo un poco más técnico, ¿cuánto entonces sería el precio real que deberían pagar luego ya que se implemente las personas que no tuviesen subsidio? Claro, las personas que en este momento estarían excluidas, nosotros con las organizaciones sociales no llegamos a ponernos de acuerdo, por ejemplo, en una banda, es decir, un piso y un techo. Pero está en el acuerdo que por constitución y por ley ese tipo de precio subsidiado lo tiene que determinar
el Estado, porque por Constitución y ley ese es el trabajo del Estado. El precio diferenciado deberá ser determinado por el ente rector, en este caso Petroecuador y obviamente el presidente de la República. Pero tal vez no tienen ni siquiera en cuánto oscilaría el precio dependerá mucho de una planificación económica netamente progresiva. Nuevamente, eso es un tema que lo tendrá que decidir el Ministerio de Finanzas, Petroecuador y el presidente de la República. Bueno, yo quisiera acabar con una última pregunta. Ministro, usted también está a cargo del tema de las carreteras, de las vías. Estamos en temporada invernal en Quito y en la sierra, sobre todo, hay muchos problemas por las lluvias. Primero, ¿en qué estado se encuentran en este momento las carreteras? Bueno, en general nosotros tenemos que mantener la red vial estatal. Son 10.290 kilómetros de red vial estatal. Tenemos alrededor de un 15% de esta red vial bajo el membrete de maneje con cuidado, es decir, tenemos ahí ciertas emergencias y urgencias, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Primero, atender todas las emergencias del invierno pasado, ¿no? 16 emergencias en el país, desde sitios como Marianza, el Sayausí, el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, la contratación de la resbalosa en la vía costanera, entre otros, ¿no es cierto? Pero todo eso se detiene con lo que está sucediendo. No, pero ahí te quiero decir, pero lo que hemos hecho, algo importante que la gente no lo ve, ¿qué hemos hecho en los últimos 3 meses? La ampliación del mantenimiento vial preventivo, sobre todo con microempresas. Esto genera muchísimo empleo en las provincias, pero estas microempresas, estos microempresarios van y limpian los sobreanchos de vía, las cunetas, las alcantarillas, porque el enemigo número 1, Lautaro, de una vía es el agua. El agua. Sí, claro. Entonces, cuando tú permites que el agua en el diseño fluya, pase por las alcantarillas, no tiene los tapones, no se te daña la vía, no te socava la mesa de la vía, no se cae la vía. Entonces, todo esto son mantenimientos preventivos de muy bajo costo, pero que va a prevenir de que en el invierno tengamos daños mayores. Y otra cosa, la reparación de la maquinaria a nivel nacional. Tengo un equipo de gente haciendo el inventario en este momento en cada una de las distritales, viendo qué maquinaria funciona, cuál no. Tenemos como 564 maquinarias, las cuales muchas no están funcionando, y tenemos que tomar decisiones al respecto para tener nuestro equipo caminero listo para que cuando vengan emergencias que van a venir, claro, poder actuar de manera prolija. De acuerdo, nos queda corto el tiempo para seguir conversando. Cuando quieran, a la orden puedo venir, no hay ningún inconveniente. Tomamos el compromiso entonces para esperarlo una próxima vez. 7 de la mañana con 35 minutos, nosotros estábamos conversando con Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas.